Gálatas, la carta. En el capítulo 5 de Gálatas, nos quedamos en el 16, ¿verdad? No, vamos a ir al 15. Gálatas 5:15. Es interesante, hermanos. Gálatas 5:15. Mire, hoy vamos a ver, hermanos, lo que produce permitir o dejar que entren falsas doctrinas a la iglesia. No solamente, ¿verdad?, es peligro de que el evangelio sea contaminado, sino que las falsas doctrinas en la iglesia producen dentro de los miembros de la congregación mucho pleito, mucha desaveniencia. Ahí está el pueblo confundido. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y vamos a ver ahora en estos versículos que aquí nos presenta la carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 15, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice el 16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué palabra más fuerte! Y si nosotros vamos siguiendo el contexto de todo lo que estamos leyendo, ¿a quién se lo está dirigiendo Pablo esta carta? A la iglesia de Gálatas. O sea que hoy, leyendo este pasaje ya en el contexto, nos damos cuenta que dentro de la congregación, esa iglesia que corría bien, esa iglesia que había sido lavada por la sangre de Cristo, empezamos a ver que la falsa enseñanza comenzó a producir en los hermanos un mal comportamiento. Fíjense, hermanos, que muchas veces cuando se abre la puerta para que cualquier persona venga y nos dé un estudio, nos predíquenos, hermano, ¿de dónde es usted? No sé de dónde es, pero Dios me mandó. Cuidado con eso, porque se están abriendo puertas para que alguien venga a introducir una falsa enseñanza. Mire, dicen por ahí que edificar cuesta, pero para destruir es en un instante. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando leemos en el contexto esto, nos damos cuenta que es a los Gálatas, a esa iglesia, ¿verdad?, a la que Pablo había fundado. Mire, dice el 15, ponga sus ojos ahí en el 15, dice: pero si os mordéis. Hermano, esa es una palabra bien fuerte, morder. Si os mordéis, es una palabra, déjeme yo apunté por acá, pero es una palabra que generalmente es usada en la selva. Usted sabe que en la selva hay una ley, y la ley de la selva es que el más grande se come al más pequeño. O sea, ahí, olvídese, hermano, si usted ve esos programas de cómo los animales sobreviven, es comiéndose el uno al otro. Bueno, la idea que da este pasaje es lo mismo. También da la idea de una serpiente venenosa que muerde. Entonces dice Pablo: pero si os mordéis. Interesante, ¿no? También dice que este es el resultado de la mala doctrina que los judaizantes han introducido. ¿Cómo estaba esta iglesia antes? Esta iglesia, según el versículo 1, corría bien,
era una iglesia buena, era una iglesia que proclamaba el evangelio, pero de pronto empezaron a venir falsas enseñanzas y hoy tenemos aquí como resultado el problema que se está dando dentro de la iglesia. Hermano, cuando está surgiendo un cáncer, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando se detecta inmediatamente? ¿Qué se hace? ¿Se deja que siga? Vamos a erradicarlo, cueste lo que cueste, porque si lo dejamos, eso va a venir a destruir el cuerpo completamente. Qué triste es descubrir un cáncer cuando ya está avanzado, ¿verdad? Y ese es el mal del siglo, hermano, que Dios nos guarde, ¿verdad? Y hay que orar por tantas personas que están padeciendo esa enfermedad. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que hay que erradicar lo malo personalmente. Lo que está pasando, hay pequeñas cosas en su vida que si usted no las erradica, eso va a ir creciendo. ¿Cuántas personas han perdido un pie porque descuidaron una pequeña fisura en una uña? O sea, las grandes cosas comienzan pequeñas y aquí estamos viendo ya el resultado de algo ingenuo que entró y ahora vemos aquí, hermanos, que los Gálatas están peleándose. Porque esta carta, hermanos, no fue escrita, o estos versículos no están ahí por gusto. Esto estaba pasando en la congregación en Galacia. Las iglesias, hermanos, solo pueden ser arruinadas por sus propias manos. El Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. O sea, el demonio no nos puede hacer daño. Satanás no tiene por qué hacernos daño. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos sellados con el poder del Espíritu Santo. Los mismos satánicos dicen que no pueden hacerle mal ni un daño, ni para bien ni para mal a un cristiano. No pueden. Simple y sencillamente porque nosotros somos propiedad de Dios. Amén. Somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿sabe cómo sí puede destruirse o puede malograrse una congregación? Es de adentro. Por eso es que dice la palabra del Señor y la oración más poderosa o la oración de nuestro Señor fue: Señor, Padre, que ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, aquí habemos un grupo, pero el Señor quiere que todos pensemos de una misma forma. Y esa forma es de la forma no en la que tú dices o en la que yo digo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque si no, si estamos divididos en cuanto a esto, vamos a tener pleitos. Pero si os mordéis, dice, ¿verdad? Mire lo que sigue diciendo el 15. Y os consumís unos a otros. Mirad que también no os consumáis unos a otros. La vida de la congregación, hermanos, es destruida por los mismos miembros. Cuidado con eso. Si algo, como pastor, yo he luchado, y es mi lucha férrea, es que si hay algún problema dentro de la congregación, nosotros debemos de solucionarlo. Amén. Dice la palabra de Dios que hay formas de cómo eliminar esos problemas. Si alguno tiene algo contra otra persona, ¿qué dice? Vaya con su mejor amigo y cuénteselo. No, ¿verdad? Dice, vaya con esa persona y dígale: mira, hermano, esto está pasando. Y si el hermano no hace caso, ¿qué dice la Biblia? Vaya y busque 2 o 3, para que en 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, y así nos damos cuenta que hay forma de cómo. No quiere decir que no van a suceder. ¿Cómo no? Van a suceder. Pero como seres, como hijos de Dios maduros, tenemos que resolver nuestras dificultades. Muchas veces suceden, tal vez no es por nosotros, es por nuestros niños. Y los padres tenemos, y donde quiera que usted vaya y hayan niños, van a haber padres. Y van a haber situaciones difíciles. Bueno, tenemos que nosotros solucionar nuestros problemas. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí no habían solucionado los problemas y se estaban mordiendo unos con otros. Y se estaban agarrando despiadadamente, según dice el pasaje, ¿verdad? Hay una palabra en inglés que se llaman los backbiters, que quiere decir los que muerden por la espalda. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y no mordernos por la espalda, que podamos ser genuinos. Mire lo que dice
Vaya a ir rapidito un poquito más atrás. Segunda de Corintios 12:20. Segunda Corintios 12:20. Dale unas paginitas atrás, como unas 10 quizás. Y ahí va a encontrar Segunda de Corintios 12:20. Y es interesante esto, hermano, porque en la iglesia de Corinto también estaba sucediendo esto. Una iglesia dotada con muchos dones, pero con muchos problemas también internos. Dice, Segunda de Corintios 12:20, dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, dice Pablo, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Miren lo que estaba diciendo Pablo: cuando yo vaya donde ustedes, pues no los quiero hallar en estos problemas. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver qué sigue diciendo el 16 de Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos los pleitos, hermanos, no vienen del Espíritu. Todas las divisiones en una iglesia no vienen del Espíritu, vienen de la carne. No es que dice Dios me dijo que peleara contigo. Eso no viene de la carne. Mire, dice, digo pues, andad, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa andad? Andad es una conducta habitual. O sea, la forma en que caminamos, debemos de andar en el Espíritu. Ahora, esto se ha malinterpretado a veces, porque le voy a decir una cosa, hermanos. Esto de los pleitos y de las disensiones no solamente es en la iglesia. ¿Cómo se comporta usted en su casa? ¿Cómo vive en su casa? Entonces, esto no solamente para la congregación, sino que es cómo vivimos. ¿Somos nosotros los que producimos pleito o somos pacificadores? Y eso pues que el Señor, que a cada uno nos hable, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Significa andar flotando? ¿O andar siempre, aleluya, gloria a Dios, aleluya? A veces se ha pensado que eso es andar en el Espíritu. No, hermano, andar en el Espíritu es andar siguiendo las reglas que dice la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu no pelea con otro. Una persona llena del Espíritu bendice a quienes lo maldicen. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu, esos son los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros: amor, paciencia, benignidad, templanza. Entonces, cuando usted se comporta así, usted está lleno del Espíritu Santo. Fíjense que la iglesia de Corinto era una iglesia que se caracterizaba por muchos dones. Hablaban en lengua y hacían tantas cosas, pero si usted la analiza, era una iglesia que tenían tantos problemas. Porque se cree que andar en el Espíritu es eso. No, andar en el Espíritu, hermanos, es andar por la regla o la enseñanza de la palabra de Dios. Mire la otra parte que sigue diciendo el versículo: y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, nuestra carne, no es cierto que a veces decimos, tengo unas ganas de... Siempre la carne tiene deseos, hermanos. Ahora, la Biblia dice que yo no tengo que satisfacer esos deseos. Y ahí está el problema como cristianos. ¿Cómo nos detenemos? Porque estamos acostumbrados a darle rienda suelta a la carne. Si me maldices, pues yo te maldigo y te maldigo el triple. No, yo no me voy a quedar así. Esto no va a quedar así. Eso es carne, pero carne roja, pura. Bueno, la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Y qué duro es, hermano. Pero déjeme decirle, cuando usted empieza a practicarlo, usted va a parecer como tonto para los demás. Pero para Dios, Dios va a decir, yes, yo sé que estás luchando, yo sé que estás caminando, sé que vas, no importa si en tu oficina, en tu trabajo, en donde sea, te tienen como el tonto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de conducta, hagámoslo para el Señor y no para los hombres.
sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Yo tengo un pequeño testimonio rápido así. Yo llegué a una compañía donde yo era el único hispano. Y por ser el único hispano, pues se aprovechaban de mí, ¿verdad? Y cada vez que íbamos a botar la basura, esperaban que yo me subiera para que yo le vaciara todos los botecitos de basura a los demás. Pero cuando yo llegué ahí, yo me armé de esta palabra: todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y cuando terminaba algo que ellos tenían que hacer, me decían: mira, ve a hacerlo, y yo lo iba a hacer. Bueno, para no cansarlos, hermanos, a los 6 meses yo era el jefe de todos estos muchachos. Es interesante, y siempre le di la gloria al Señor en ese aspecto. Y siempre sé, hermanos, que cuando nosotros parecemos como tontos a los demás, el Señor sabe y el Señor nos da nuestra recompensa. Dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, la palabra deseos, y esto es interesante, viene de la palabra griega epitumian, y se usa en sentido bueno también. Hay buenos deseos. Por ejemplo, Lucas 22:15, dice el Señor, no lo busque si quiere, bueno, si va rápido búsquelo, dice: y le dijo el Señor, cuando iba a hacer la última cena de la Pascua, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea, el Señor tenía un deseo, ¿ok? Esa parte es bien, está bien, ¿no? Filipenses 1:23 es otro versículo que habla de esto. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el apóstol Pablo, teniendo deseo de partir. El apóstol Pablo quería irse para el cielo rápido, porque él había visto las maravillas. Dice: teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hermano, ¿usted cree que estar aquí es mejor que estar con Cristo? No, es mejor estar con Cristo. Lo que pasa es que nosotros, como no conocemos, no sabemos qué es lo que está más allá. Pero el apóstol Pablo se le había revelado el misterio, había visto, y dice: es muchísimo mejor estar allá. Hermano, y por la fe tenemos que creerlo y saber que es muchísimo mejor. Bueno, este era un deseo que tenía el Señor, y Pablo en este caso. Pero la palabra deseos de la carne se refiere a los deseos malos. Y le voy a decir una cosa, hermanos: los deseos de la carne, desde el momento que usted se despierta, los deseos de la carne se despiertan. Y usted tiene que andar luchando constantemente para satisfacer esos deseos. Mire, no hay cosa más tremenda que ande alguien detrás de uno: oye, mira, cómprame esto, por favor, hazme esto. Hay momentos que cansa, ¿verdad? Ya, bueno, la carne es así. Mira que satisfaceme aquí, mira que métete en este problema, métete en este. Y la carne nos tiene esta calla, porque la carne no se sacia. Por eso dice la Biblia: no satisfagáis los deseos de la carne. Tremendo, ¿verdad? Mire, Efesios, ahora sí quiero que vaya a ir rapidito, para que podamos ver que esta es una constante en todos los creyentes. Todos los creyentes, hermanos, tuvieron que luchar con este problema, y nosotros también. Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando una persona no le ha entregado su vida a Cristo, esa persona anda siguiendo los deseos de la carne. Todo es lo que dice la carne, todo es lo que piensa la carne. Y a veces, hermanos, hay deseos de la carne que no son tan malos, pero van en contra de la palabra de Dios. Hoy podría haber un grupo más grande aquí, ¿verdad? ¿Será que están satisfaciendo los deseos de la carne? Porque dice la palabra de Dios que los deseos de la carne se interponen con los del Espíritu. Dice: los deseos de la carne son simplemente los deseos de un corazón malo. La palabra corazón, ya saben ustedes, ¿verdad?, que se usa en la Biblia no para decir
el músculo, sino más bien el asiento de nuestras emociones y la conciencia. Pablo habla de estas cosas. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos al 17. Gálatas 5:17. Siempre que vaya a otro versículo, no pierda Gálatas, que es el punto de partida, ¿verdad? Gálatas 5:17. Dice: porque el deseo de la carne siempre, hermanos, es contra el espíritu. Siempre. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Se da cuenta que siempre es una lucha? Una parte quiere y la otra parte no quiere. Y qué interesante, hermanos. Porque sabemos que las cosas de Dios son las más lindas y las más importantes, ¿sí o no? Pero a veces la carne, no, estoy cansado. No, estoy enfermo. Sí, pero trabajar, casi no perdemos por enfermedad, ¿verdad? Pero dice la Biblia que estas dos se oponen entre nosotros. ¿Para qué? Para no hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Siempre hay una lucha, hermanos. Hay un conflicto fuerte entre estas dos fuerzas. ¿Quién es el único que conoce, que sabe que está este conflicto? Es el cristiano, el Hijo de Dios. La persona que no tiene a Cristo no entiende este conflicto. ¿Por qué? Porque dice el pasaje anterior que ellos andan satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Hay conflicto, hermanos, en su vida? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Mucho conflicto. Bueno, en la mía también. Pero dice la palabra de Dios que esa lucha nosotros tenemos que vencerla en el Señor. A veces, hermanos, no tenemos que dejar que el doble ánimo llegue a nuestra vida. Sí quiero, pero no, tranquilo, quiero y ya. Y vamos a ir. Y lo vamos a hacer. Y tenemos que ser determinados. Muchas veces, hermanos, hay personas que dicen: ay, yo quisiera tener esa devoción que tú tienes. Sí, pero nunca vienen. Esto se logra constantemente, ¿verdad? Es tan habitual para usted venir y servirle al Señor que es normal, lo desea. Y yo deseo venir. Es más, yo nunca pierdo. Yo siempre estoy aquí. Hermano, yo deseo venir, pero realmente es un deseo, me deleito. No importa si yo estoy predicando o no, estoy sentado, yo me deleito estar en la casa del Señor. Pero hay luchas, ¿verdad? Hay una parte, hermanos, en Números 15, no lo busque, Números 11. Los israelitas habían salido de Israel, de Egipto, pero ¿saben qué? Egipto no había salido de sus corazones. Y ellos andaban en esa lucha, ¿verdad? Habían salido, habían sido rescatados, pero andaban pensando siempre en Egipto. Y siempre cualquier cosa que les pasaba decían: mejor nos hubiéramos quedado allá en la esclavitud. A veces, hermanos, eso pasa en la iglesia. Y si para ser cristiano, para estar viviendo esto, pues mejor no. ¿Por qué? Porque la lucha es fuerte. Este conflicto, hermanos, es interesante porque hasta el momento en que seamos redimidos, que seamos transformados, no se quitará esta lucha. Estaremos ahí siempre luchando. Mire, Romanos 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No es cierto, hermanos, que cuando nos ocupamos de las cosas espirituales, nosotros obtenemos paz y seguridad. Yo le decía a una hermana hoy: ¿qué sería de nuestra vida si no le sirviéramos al Señor? Sus mismos problemas, peores todavía, y sin nadie que le ayude. Terrible, ¿verdad? Nosotros tenemos a un Dios poderoso que nos ayuda en nuestras debilidades. Es importante enfatizar, hermanos, que la palabra carne aquí no se limita solamente al cuerpo, sino también a los pensamientos, ¿verdad? ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer con este problema de la carne? ¿Qué dice la Biblia que podemos hacer? Por ejemplo, hay cosas en su vida que lo tienen atrapado y usted dice: yo quiero ser libre. La palabra dice que Dios me hizo libre, pero no puedo salir de este problema temperamental o lo que sea.
¿Será que no tiene poder el Señor para librarlo de ahí? Por supuesto que sí, pero hay cosas que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer. Número 1, primero que tenemos que hacer para no satisfacer los deseos de la carne, está en Romanos 13:14, y dice: no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es esta palabra proveer? ¿Cuántos vamos al supermercado diariamente? A menudo, ¿verdad? ¿Sabe qué vamos a hacer cuando vamos al supermercado? Vamos a traer provisión para que podamos tener en la casa para poder subsistir, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia que no vayas al supermercado del mundo y proveas para la carne. Ahora cada uno de nosotros sabe cuál es la fuente donde usted está proveyendo para su carne. Acuérdese, la carne no se cansa. Quiere más y quiere más y quiere más. Bueno, Pablo está diciendo, pues no proveas. No proveas. No compres. El mercado, hermanos, de la carne está terrible. Donde quiera que usted va. Alguien dijo, ya no puedo ir ni al banco, porque en el banco haciendo la línea, ahí está el televisor vendiéndome cosas. Y cosas que no son agradables para mí. Bueno, dice la Biblia, nadie lo va a obligar a usted a comprar. A comprar nadie lo obliga, hermano. Se lo pueden presentar de muchas formas, pero dice la Biblia, usted no provea. Fíjese, hermano, que yo no entendía esto. Y hasta que usted no entienda esto, usted se va a hacer viejito en esa banca y nunca va a entender y nunca va a ser feliz. Y siempre va a creer que eso es más grande que nuestro Dios. Eso que a usted no lo deja despegar o no lo deja tener una vida espiritual libre. Mire, Colosenses 3:5, Pablo mismo hablándole a estos hermanos como usted y como yo, que luchaban de la misma manera. Pero les estaba dando Pablo aquí, por medio del Espíritu Santo, herramientas para salir de ahí. Mire, Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, pasiones desordenadas, malos deseos. Prácticamente, hermanos, aquí lo que estaba pasando eran cuestiones morales dentro de la iglesia. Déjeme decirle, hermanos, que lo que más destruye la vida espiritual son problemas morales. ¿Verdad? Problemas morales. Y el apóstol Pablo dice, haced morir. ¿Cómo se hace morir algo? No dándole comida, ¿verdad? Va de acuerdo al otro pasaje. No proveáis, hazlo morir. Y siempre yo pongo esta idea. Encierre un ratoncito, ¿verdad?, en una caja. Él va a estar gordito el primer día. Segundo día ya va a estar medio débil. Pero usted va dentro de un mes a ver cómo está ese ratoncito. ¿Cómo lo va a encontrar? Es que el esqueletito va a encontrar. ¿Sabe por qué se murió? Porque ese animal se hizo morir, no se alimentó. Su problema, el problema ese tan grande que usted siente, ese problema que usted dice, yo no sé cómo cambiar. Bueno, no, hágalo morir. Pero eso es lo duro, ¿verdad? ¿Cómo lo hago morir? Bueno, no provea. Le va a venir la tentación y usted diga, pues este es el momento para no hacerlo. Y va a ver que va a ser tanto y tanto que de pronto ya no va a ser para usted un problema. Se lo digo, hermano, porque el Señor ha obrado en mi corazón. Yo tenía un temperamento muy feo, muy fuerte. Y yo era una persona reaccionaria. Yo reaccionaba a las cosas. Y le pedí al Señor porque eso me metía en grandes problemas. Y hoy, no crea que no viene la intención, el deseo, sí, pero ya está sometido. Digo, no. Y por un momento la carne se pone nerviosa, pero después pasa y digo, gloria a Dios, me ahorré de meterme en un gran problema. Y mi testimonio está por sobre todo. Así es que, hermanos, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tito 2:12 dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Primera de Pedro 2:11 dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma. Tenemos una lucha férrea. Los deseos carnales siempre van a batallar con nuestra alma. Es importante, hermanos,
que se enfatice que estos textos, ¿sabe a quién iban dirigidos? No a los mundanos. Todos estos textos que yo les he leído iban dirigidos a cristianos como usted y como yo. Lo cual quiere decir que esto es normal. Esta es la lucha que tenemos como hijos de Dios. Vamos a ver qué dice el 18. Gálatas 5, 18, que el tiempo se está yendo muy rápido. Mire qué interesante, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Significa, hermano, que ya no están bajo la esclavitud. La ley era una esclavitud de derrota. ¿Sabe por qué? Porque la ley no podía salvar a nadie. Usted no puede hacer ninguna obra para salvarse. Por lo tanto, la ley tenía bajo esclavitud, bajo derrota a todos. Ahora dice: si usted anda por el Espíritu, ya no está bajo la ley. Guiado por el Espíritu, entonces, hermano, significa vivir de acuerdo al Evangelio. Dice la palabra de Dios que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ya no somos guiados por nuestras reacciones. No porque yo vengo de una familia. No, ya no somos guiados por eso. No porque yo nunca me he dejado. No, y usted ya no es guiado por eso. Usted hoy es guiado por lo que dice el Evangelio, si usted es hijo de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si alguien te pide, dale, ¿verdad? Pero no cosas malas. Fíjense que es interesante esto, porque también en las bienaventuranzas el Señor dice: si alguien te pide, dale. Pero hay otra parte que dice: si alguien te pide prestado, no se lo quites. ¿Sabe qué es eso, no? No, es algo que, por ejemplo, usted tiene, vamos a decir que usted tiene la maquinita de cortar hierba ahí. Y su vecino la vio en la mañana y de repente usted escuchó un ruido y salió, y es el vecino que andaba cortando. ¿Qué pensaría usted? Como cristiano, usted es el cristiano, el vecino no. ¿Le haría un show a usted? ¿Qué haría usted? Bueno, ese vecino lo pidió prestado, o sea, él lo agarró. Dice: no se lo quites. Usted le podría decir: vecino, chequee si tiene gasolina, porque le voy a meter un poquito más. Eso es lo que la Biblia espera que nosotros hagamos. Pero, hermano, a veces damos un show, somos cristianos y somos: oye, ¿qué te pasa? Hermano, cuidado, no seas guiados por la carne. Yo sé que es duro, para mí también, porque esta espada de doble filo, ¿verdad? Corta para allá y para acá. Pero eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra de Dios. Es interesante esto, porque los que son guiados, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice 2 de Corintios 3:17. Vamos a ver el 19 de Gálatas, para ir avanzando. Y manifiestas son las obras de la carne. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, las obras de la carne, hermanos, tarde o temprano se van a manifestar y nos van a avergonzar. Número 1, mire, dice que son adulterio. ¿Qué más dice? Lascivia. Pero, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Bueno, es interesante esto, hermanos. La palabra aquí, manifiestas son las obras de la carne. Carne aquí son, ya lo que ya empezamos a ver, ¿verdad? Dice, son adulterios. La palabra adulterio viene de una palabra griega que es moicheia, que ya sabemos lo que es adulterio, ¿verdad? Es una relación ilegítima, o sea, con la esposa de otro o el esposo de otro. Pero en estos textos
se refiere más que todo al pecado sexual. Vamos a ir ahí a Romanos. Quiero que vayamos a Romanos rapidito, 13:9. Porque esto es interesante lo que estaba pasando, hermanos. ¿Sabe por qué? Esto que estamos hablando estaba ocurriendo en la iglesia y Pablo, guiado por el Señor, les escribe. Romanos 13:9. Dice la palabra del Señor: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos textos aquí, hermanos, se está hablando, ¿verdad? De que dice, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Este pecado, hermanos, del adulterio, déjeme decirle que es uno de los pecados que más han destruido la iglesia del Señor. Destruye no solamente el culpable, a la persona culpable, no solamente la destruye a ella, sino que esto también destruye al núcleo familiar, la vida de los cónyuges y también la vida de los hijos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque le voy a decir que el mundo está en la oferta, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Señor y decir: Señor, yo quiero ser fiel en todas estas áreas y especialmente en esta. Fíjense que es interesante, hermanos, que los grandes hombres de Dios han caído por este pecado sexual. Grandes hombres de Dios, hablando en la palabra de Dios, en la Biblia. También hablando contemporánea, en este tiempo contemporáneo. Y dice la Biblia que el hombre es reducido a un pedazo de pan por una ramera. La vida es destruida. Al destruir la familia, también destruye la sociedad. ¿Por qué? Porque la familia es el fundamento de la sociedad. Por eso Jesús atacó este pecado aún en el corazón de quien físicamente lo estuviera haciendo. Por ejemplo, en el corazón. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué dice? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. O sea, como que el Señor fue fuerte en esta parte, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que cortar de raíz. Porque no tenemos ni siquiera que coquetear con esas cosas. Y para eso, pues Dios nos ha dado una familia, ¿verdad? Los que tenemos familia, y tenemos que trabajar en esa parte. Fornicación, dice la otra parte, ¿verdad? Adulterio, fornicación. Esta palabra fornicación, y con esta voy a terminar porque esta sí es fuerte. ¿Sabe que de ahí la palabra fornicación en griego viene de una palabra que se llama porneia? ¿Qué le viene a la mente con esa palabra? Porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Entonces, estas palabras, hermanos, son fuertes. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Y le voy a decir, este pecado de la pornografía es un pecado tan terrible y es tan adictivo, y es, hermanos, comparado como el adicto que está tirado en la calle, un alcohólico. Porque el alcohólico lo que quiere cuando se levanta, quiere más alcohol para sentirse en éxtasis. Bueno, yo estoy estudiando cómo funciona esto en la mente de una persona que es adicto a estas cosas. Y es exactamente la misma forma en que un alcohólico necesita su alcohol, esta persona necesita desesperadamente de esa dosis. Y el alcoholismo va en pequeñas dosis y va aumentando hasta que usted quiere probar una droga más fuerte. Bueno, esta parte de la pornografía es igual. Y dice que afecta tanto el cerebro. Y no sé, ahí estamos buscando información acerca de esto, porque déjenme decir, hermanos, es un mal que está dañando y minando la iglesia. ¿Por qué tanta gente no quiere servir en la congregación? ¿Por qué tanta gente se siente sucia y pecadora y no siente que es capaz de ser un vaso limpio delante de Dios? Es por eso. Y Satanás sabe y está ganando ventaja. Y las cifras están aumentando cada día más. Y no solamente en hombres,
muchas mujeres también. Así es que esta palabra aquí, fornicación, no está puesta por gusto. Estaba pasando eso en la iglesia, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, ¿verdad?, que se quiten de ellos todas estas cosas. ¿Cómo se evita la fornicación? Alguien le preguntó a un pastor: pastor, estoy atrapado en esta cuestión de la pornografía. ¿Qué hago?, le dijo este joven al pastor. Le dijo: ¿quieres saber qué hacer para salir de eso? Le dijo: con tu dedo no hagas clic y sos libre. Porque dice que nosotros debemos de apartarnos, debemos de huir de todas estas cosas. Cualquier otro pecado, hermanos, que el hombre cometa, dice 1 Corintios 6:18, está fuera del cuerpo. No quiere decir que no es pecado, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica o peca. Fíjense, hermano, que es tan profundo esto, que dice la palabra de Dios que el que se une a una mujer, a una ramera, se hace uno con ella. Es tremendo esto, ¿verdad? Otra cosa que puede hacer para huir de la fornicación es: veamos quiénes son nuestras amistades. Porque a lo mejor a usted ni se le ocurren cosas, pero sus amistades puede ser que sí. Así es que sepa seleccionar sus amistades. Hay que evitar libros, revistas, películas. Y quiero terminar. Yo leí un libro que se llamaba Libres de la Vergüenza. Y este fue un pastor joven que lo llamaron para una iglesia en Orlando. Ellos venían de otro estado, Michigan, creo. Y dice que con su joven esposa, contentos en el templo, la iglesia, lindo todo. Y dice que limpiando él su jardín, vio que venía volando una hoja. Y esa hoja tenía contenido de pornografía. Y dice que la tomó y la vio y la guardó. Y dice que fue tan tremendo esa situación, él después lo cuenta, que quedó atrapado con eso. Porque una persona que prueba, por ejemplo, el alcohol, o bien no le gusta o le gusta y quiere más, y anda buscando la forma de cómo volver a tener otra vez esa misma sensación. Y dice que este pastor cayó en eso, y de pronto compró una revista, guardado, por supuesto, escondido. De pronto dice que veía lugares donde daban masajes. Obviamente es una fachada. Y dice que se metía y comenzó yendo más lejos y más lejos y más lejos. Pues dice que una vez, ya él metido hasta arriba en ese problema, dice que veía cómo la iglesia estaba llena, el parqueo lleno. Y él, ya por la vergüenza, ya había llegado a su punto máximo, porque eso lo ponía tan mal delante de Dios, saber que tenía ese pecado oculto. Y dice que en el parqueo de la iglesia hacia afuera, él veía a todos los hermanos que iban a entrar y decía: toda esa gente va a ir a escuchar el mensaje que yo voy a dar. Y dice que el diablo le dijo: y tú eres un hipócrita, ¿por qué no te matas? Y a él tenía un revólver en su carro. Y dice que dijo: es cierto, no puedo seguir con esta hipocresía. Y dice que cuando se iba a disparar no pudo. ¿Y saben lo que hizo el pastor? Tenía dos opciones: o suicidarse o confrontar el problema. Y dice que llegó a la iglesia y predicó como pudo, predicó. Pero inmediatamente se fue donde su esposa y le dijo: no aguanto más. Te tengo que comunicar lo que está pasando en mi vida. Hoy, hermanos, ese hombre es un seminarista, porque Dios lo libertó de ahí, Dios lo sacó de ahí. Y le voy a decir una cosa, hermanos: es un cáncer. Y es importante que nosotros, hermanos, entendamos eso. Porque esta palabra que Pablo le escribe a Gálatas era porque allí había problemas en la iglesia. O sea, que si el Señor nos está hablando esto, hermanos, es porque Él quiere que nosotros
de alguna manera levantemos nuestros ojos y digamos, sí, hay que salir de ahí. Este es un cáncer que me está destruyendo. Quiero que terminemos leyendo este pasaje. Búsquelo ahí, 1 Corintios 7, del 1 al 4. 1 Corintios 7, 1 al 4 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, que viene hablando de lo mismo, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? Está diciendo que nosotros debemos, como esposos en este caso, de cuidar esta situación. Hablar entre esposos, y decir qué está pasando, cómo está, tener comunicación en este caso. Porque como hijos de Dios, hermanos, debemos de vivir una vida lo más santa que se pueda. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza. Porque si esto estaba ocurriendo en la iglesia de Galacia, puede estar ocurriendo también en nuestras iglesias. Vamos a inclinar nuestro rostro por un momento. Hable con el Señor en este momento. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Todo esto que nos has hablado, Señor, quizá podría ser la causa por la cual no caminamos de la forma en que tú quisieras, Señor. Quizás esta podría ser la causa por la cual, Señor, en mi vida no hay victorias, sino solamente derrotas, Señor. Pero yo te quiero pedir en esta hora, Padre Santo, que nos ayudes. Porque sabemos, Señor, que en mayor o en menor categoría estamos siendo invadidos, Señor, por la inmoralidad en la que el mundo vive hoy en estos tiempos, Señor. Y como iglesia, Señor, que nos movemos en este mundo, estamos expuestos, Señor, aún en nuestros hogares, aún, Señor, en la televisión, que estamos con nuestros hijos, estamos expuestos, Señor. No permitas que nos acostumbremos, Señor, a este sistema del mundo, Padre Santo, y que ya nos parezca, Señor, normal lo que para ti sigue siendo pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hacer morir lo terrenal en nosotros. Que los deseos de la carne, Señor, no tomen ventaja, porque sabemos, Señor, que eso repercute en mi vida espiritual, en mi familia y en la iglesia también, Señor. ¿Cuántos, Señor, por la vergüenza, por la culpa, ya no te siguen? Y el enemigo los ha engañado diciendo que para qué van a ser hipócritas. Pero no, Señor, están siendo vencidos por la inmoralidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a hacer morir las obras de la carne. Queremos, Señor, caminar lo mejor que podamos, Señor, tomado de tu mano. Si alguien aquí, Señor, lucha con estas circunstancias tan difíciles, yo te pido, Señor, que lo fortalezcas. Que nos fortalezcas, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por esta noche. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas. Bendícenos una vez más.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.